¿De qué manera contribuye el diseño a moldear el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta? Desde el comienzo de la civilización, la intención por transformar nuestro medio ambiente constituye una de las fuerzas creativas más características jamás emprendidas por el hombre. El poder del diseño. Ideas que mejoran nuestras vidas. Solo hay mundo en donde hay lenguaje. Esto es lo que decía Martin Heidegger a sus estudiantes. Las palabras, así como las letras, son una sustancia que se diseña. Hablaremos con dos creadores que entienden la importancia de transmitir un lenguaje no solo por el significado de sus palabras, sino por la forma de su escritura. La lectura es entender las palabras que nos propone un texto. Lectura es la capacidad de comprender aquello que está escrito y a eso que estamos teniendo acceso, poniendo atención. Bueno, el diseño es utilizar imágenes y letras para comunicar un mensaje. El diseño editorial para mí es el orden que le damos a un conjunto de artículos o de información que tengan estructura y que tengan cierto sentido lógico en su revisión. Comunicar es decir lo que queremos decir y que otra persona lo entienda. Para mí, comunicación es el arte de transmitirle a los demás lo que en efecto queremos decir. Alejandro Magallanes. Estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha trabajado para diferentes instituciones sociales y culturales en diversos proyectos. Su trabajo de cartel ha sido expuesto alrededor del mundo. Ha sido galardonado internacionalmente. La maravilla del diseño gráfico es que puedes diseñar desde una tarjeta de presentación hasta una museografía completa en un museo. Entonces el abanico es como muy amplio, ¿no? Y entre ellos, pues claro, los libros, ¿no? Y en algún momento tuve la fortuna de que todo mi trabajo se relacionara más bien al área cultural o al área social. Y pues me gusta porque finalmente la cultura es como lo mejor que nosotros podemos producir como sociedad. Emilio Saldaña. Director ejecutivo de Alternativa Digital y conductor del programa Factor Ciencia de 11 TV. Fue pionero en México del desarrollo web y sus portales de interconexión vía Internet entre ciudadano y gobierno le han valido premios internacionales. Cuando comenzamos a ver el crecimiento de Internet y el crecimiento de servicios orientados a esto, a páginas web, recuerdo que cuando llegué a decirle a mi jefe que me quería ir de su empresa para poner una empresa que hiciera páginas web, hablamos de hace 15 años, mi jefe me dijo, a ver, Emilio, vamos a hacer una cosa. Si tú lo que quieres es un aumento de sueldo, mejor platiquemos y te lo doy. Pero no te metas en esas cosas de Internet que son modas pasajeras, porque tú vas a renunciar, vas a poner tu empresa, va a pasar de moda Internet, vas a regresar a pedirme trabajo y no te lo voy a dar, ¿no? Le debo agradecer mucho porque parte de lo que me terminó a impulsar por poner la empresa fue el amor y orgullo propio de decir, ¿cómo que no? Pues ahora la pongo, ¿no? Qué bueno que lo hice. Yo nunca me imaginé que estaba decidiendo cambiar el ritmo profesional de mi vida y su dirección hacia algo que era en ese momento una apuesta segura, sin saberlo, al revés, ¿no? Iba contra la corriente y contra la moda pasajera. ¿Quién decide cómo se ven los textos que leemos y por qué es importante cómo lucen las letras? ¿Qué es el diseño editorial? El diseño editorial es utilizar las herramientas del diseño, que son las imágenes, y la tipografía, que son las letras, ¿no? Y poder componerlas en un espacio físico, que en el caso de los libros, periódicos, revistas, para que se puedan leer y entender mejor, que digan, para que el lector
lo pueda leer de una forma más interesante, más fácil. El diseño editorial finalmente es esto, o sea, utilizar las palabras, las letras, ¿no? Escoger qué letras vienen bien, qué imágenes pueden servir para que un contenido textual sea legible. Cuando pensamos, por ejemplo, en un periódico, podemos ver las partes que componen un periódico, o sea, por el nombre del periódico, la fecha, ¿no? Y después cómo se van acomodando estas noticias en primera plana, ¿no? La noticia principal, las noticias secundarias, los cabezales, las fotografías que acompañan esto, si hay como una contradicción a lo mejor entre la imagen y lo que se propone como un pie de foto, ¿no? Que también son cosas que utilizamos los diseñadores como para comunicar como este mensaje o para que se pueda leer. Yo siempre lo que me planteo es ponerme en el lugar del lector. A mí me gustan mucho los libros. Cuando los recibes, ¿qué sientes cuando lo abres? ¿Cómo se toca? Incluso cómo huele el papel o cómo huele la tinta. Cuando lo vas abriendo, ¿no? Si empiezas el texto casi desde el inicio de la página o si dejas una falsa blanca, una página blanca, después una portadilla, después una falsa portadilla, después el índice, ¿no? Poner el índice antes o después. Todo finalmente tiene como una idea que va a ayudar como a esta lectura del libro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un libro de poesía, hay que plantearse si ese libro en realidad necesita imágenes o no, porque finalmente las imágenes poéticas justo están en las palabras combinadas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma haces una imagen que acompañe a este libro? Para mí el diseño editorial es el arte y la ciencia de utilizar los elementos correctos en el orden correcto para contar una historia de manera clara y eficiente. Ese es para mí el centro hoy. En medios digitales lo entendemos o lo aplicamos como arquitectura de información, pero es exactamente eso. ¿Cómo le construyo a un mensaje esos elementos, ese orden y qué palabras incluso específicas tengo que utilizar para poder transmitir este mensaje de manera correcta? En el reto digital hoy además tenemos para un mismo mensaje distintas plataformas con muy distintas características. Hablamos de un sitio web que puede extenderse utilizando texto, video, audio, tanto como queramos en un momento dado, que nunca es recomendable que sea muy extendido, pero puedo extenderme tanto como el mismo contenido lo requiera. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, blogs que hacen cuenta de publicaciones más personales, el tono es mucho más personal, es más privada la opinión, digamos, más concisa y más orientada a que quede claro que estoy compartiendo una opinión personal y no un posicionamiento formal, por ejemplo. Pero también tenemos sobre ese mismo mensaje redes sociales como Twitter, que me requiere transmitir la idea en 140 caracteres. Hoy ya lo puedo hacer incluso combinando caracteres e imágenes para respaldar un mensaje en particular, y Twitter mismo ha reconocido que la posibilidad de que yo pueda poner imágenes al tiempo que pongo un post incrementa en un porcentaje muy elevado el interés que yo como usuario pudiera tener de leer ese contenido. Está el contenido en Facebook, que tiene una connotación más de... Por ejemplo, en Facebook tengo que entender que es muy probable que lo estés revisando en uno de dos grandes escenarios, o de manera furtiva en tu oficina, o en la comodidad y flojerita de tu casa. Y tu disposición mental para reaccionar es muy distinta, ¿no? Si ya estás en tu casa, incluso le das un rato más a ver, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Si estás en tu oficina, básicamente lo que haces es que vas y riegas tus plantitas, 2 invitaciones, un like, 2, 3 likes y se acabó. Consumimos hoy contenidos de forma muy distinta. Creo que la apropiación en términos de diseño editorial en medios digitales sea uno de los elementos más interesantes.
¿Cómo me identifico con los contenidos? Porque son míos, porque me atañen, porque me interesaba conocerlos y no conozco nada y mira qué clarito me lo explicaron. ¿Qué tan rápido puedo hacer yo, generador de contenidos, experto funcional, a un usuario que no sepa nada de un tema? Llegamos a un acuerdo en el que las letras y las imágenes son transmisoras de cultura, de cualquier tipo de cultura. Puede ser de consumo, si pensamos en alguna revista, o puede ser literatura, o puede ser ciencia. Entonces, si pensamos que ese lenguaje se va a transmitir por medio de un impreso, por medio de una página, o por medio de, ¿no?, ¿de qué forma ese lenguaje que vas a leer pueda llegar a quien después lo va a volver como a transmitir o va a ser parte de su vida como información? Si no pienso en el receptor al momento de construir el mensaje, y eso implica entonces diseño, estoy perdido. Yo creo que un mal diseño editorial provoca que la gente no vaya a leer un libro. O sea, es decir, también, así como decimos, el contenido no es un libro, pero un diseño editorial puede incluso arruinar como el contenido de los textos, ¿no? Es, por ejemplo, un dato conocido, o más o menos conocido entre quienes desarrollamos este tipo de cuestiones, que si no atrapo a un usuario en los primeros 3 segundos de que está visitando un sitio web, difícilmente lo voy a poder volver a atrapar. Así que con las nuevas tecnologías encontramos un sinfín de formatos para poder transmitir una idea. Cada uno de estos posee cualidades singulares, sus propias reglas del juego. El avance tecnológico es creador de nuevos lenguajes específicos. Estos dos creadores nos comparten su experiencia con respecto a esta profesión que encuentra nuevos territorios en el advenimiento tecnológico. El libro Libro es creado por Alejandro Magallanes para un público infantil, con la finalidad de hacer de la propia tipografía los personajes principales de esta obra. Fue un libro que hice en 2012 para Alas y Raíces del Conaculta, y la propuesta era hacer un libro de actividades. Hay varios libros de actividades que me parecen muy bonitos, como el de Taro Gomi, por ejemplo, que se trata de completar dibujos. Y hay como una serie de libros que pues me gustan mucho. Yo me planteé, bueno, ¿de qué forma puede ser distinto? Y lo que se me ocurrió fue escribir y plantear una serie de actividades que tengan que ver con las palabras y con el propio como diseño del libro, ¿no? O sea, de qué forma los textos o las letras son objetos y que son, por lo tanto, como si fueran plastilina, o sea, como si fueran susceptibles de jugar con ellos. Me parece que si les resulta divertido y empiezan como a resolverlo, entonces van a poder ver las letras y van a poder considerarlas como de alguna forma como amigas o como aliadas o no tenerles como la solemnidad con que después se nos propone que deben tener, ¿no? Sino más bien como algo cotidiano y que podemos nosotros manipular, cambiar, cortar y utilizar para expresarse, ¿no? El diseño y los materiales son pensados como una herramienta para avivar la imaginación. El formato del libro tiene que ver, según yo, para que el niño se sienta como a sus anchas a dibujarlo, teniéndolo abierto, ¿no? Entonces, tiene un papel muy resistente, pero no tenía que ser muy caro. O sea, es un papel que aguanta si un niño quiere borrarlo, porque es una cosa que después a los niños les obsesiona un poco borrar lo que no les gusta. O sea, no, son como perfeccionistas en ese sentido. Entonces, tenía que aguantar como todo eso. Y, bueno, un libro que se abra bien en las páginas, ¿no? Eso era también como importante. A veces funcionan como páginas dobles o a veces funcionan como páginas aisladas, ¿no? Hay otros libros que son muy interesantes que dicen, bueno, arranca esta hoja y tal, y que también parecen como muy divertidos. En el caso de este, es un libro como para que te salgas de la rayita, ¿no?
O sea, es decir, si hay más cosas dentro de las letras y dentro de las imágenes que forman las letras. Y entonces yo más bien lo concibo como un punto de partida para que después el niño o el lector o adulto, ¿no? También que puede resolver, se puedan como volar hacia otros lados, ¿no? O sea, yo creo que los libros más interesantes son los que no acaban y terminan en sí mismos, sino que son como trampolines para que puedas irte hacia otro lugar. Una de las cosas es que tú puedes abrir el libro en cualquier página y empezarlo, ¿no? No lleva como una secuencia, sino que... Entonces sí he visto libros avanzados y pues siempre me sorprende. O sea, siempre en mi experiencia con los libros que he escrito para niños, siempre llegan a proponer mejores cosas que lo que yo les planteo. Y pues por supuesto es muy interesante aprender justo como de la visión tan fresca que pueden tener ellos de algo que le propones, ¿no? Si esto fuera una corbata, encontrarías los 100,000 usos que tiene una corbata para no ponértela en el cuello, ¿no? Sino podría convertirse en una cuerda, podría ser un muñeco, podría ser un juguete, y eso mismo pasa con esta clase de libros. La revista MOA Digital, más que la versión en web de la revista impresa, es un sitio de internet diseñado por Emilio Saldaña, que nace como una extensión de la misma, enriqueciéndose día a día con notas relevantes, pero sobre todo con la interacción con su público. Y lo que logramos con el equipo de Marta de Baile fue lograr una comunicación muy clara entre los objetivos que querían lograr con la revista impresa, de acuerdo a las tendencias de impresión que se estaba teniendo. Y hablo de tendencias de impresión porque incluso los materiales con el que la revista está siendo producida no son los materiales típicos con los cuales encontramos revistas en general. Había una intención muy grande de sí desmarcarse de la gran ola de productos impresos que a la fecha hoy tenemos disponibles y poder desde el producto inicial o desde el primer golpe de vista en la parte impresa generar la inquietud por parte del lector de, bueno, ¿cuál será la oferta o me llama la atención esta oferta? En línea tuvimos nosotros un poco el reto de que todo esto que estaba muy bien planteado y muy bien diseñado para funcionar en el mundo impreso tuviera una aplicación similar en la parte del mundo digital. Pero en el mundo digital no podemos cambiar mucho los materiales con lo que es construido un producto. Finalmente hablamos de lo vas a ver en una pantalla y tienes un tamaño muy particular en el cual todo lo que yo quiera que suceda tiene que suceder ahí. Cuidar que el diseño se preserve en un organismo vivo, como yo definiría un sitio web de este estilo, es complejo. Queremos asegurarnos de que te quede claro que se trata de una revista que tiene muy claros sus objetivos de comunicación, pero el dinamismo que tiene o la velocidad con la que actualiza contenidos es mucho mayor a la versión tradicional en línea o evidentemente a la versión tradicional impresa, ¿no? A mí me parece que a diferencia de otros proyectos, tanto editoriales, tanto impresos como en línea, una de las grandes ventajas con las que nace la revista MOA es que ya existe la comunidad hacia quien va dirigida. Y en muchos proyectos editoriales creas el medio para que con base en ese medio comiences a crear comunidad. El usuario no solamente es la estrella, es el interlocutor y es el mensajero y es el receptor de los esfuerzos que hacen tanto impresos como digitales. Y en el momento en el que no se cumple en cualquiera de los dos lados, hay alarmas y luces ámbar de no, mientras no estemos cumpliéndole al usuario lo que está esperando, no estamos haciendo bien las cosas. Cuando leemos un texto, la forma de las letras impacta en la comprensión y la transmisión de la información que leemos. Esto lo saben bien los diseñadores editoriales. La imagen de las letras se encuentra relacionada con una cultura particular. Escoger, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay muchísimos tipos de letras. Saber que algunas letras se diseñaron en el siglo XVI y otras se diseñaron en el siglo XXI, ¿no? Cada una de esas letras nos va a estar hablando como de forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de la voz con la cual vamos a leer un libro? Y lo mismo pasa, bueno, pues digamos en esta época digital se
pueden diseñar como todas estas letras para tener como una voz que puede recuperar lo antiguo, porque hay letras que se diseñan muy en base a lo que ya existe, pero haciéndolo, por ejemplo, más legible para una pantalla de computadora, ¿no? Pues finalmente es parte como de la evolución de la humanidad. Y por otro lado, utilizar las letras que están muy bien diseñadas de otros años, de otros siglos, también te dicta como un tipo de voz, un tipo de contenido. Hoy estamos viviendo un regreso del diseño tipográfico como el papá del diseño. A la menor cantidad de uso de imágenes, mayor cantidad de uso de tipografías que correspondan cada una a varios aspectos. A la personalidad del medio, al contexto y a la personalidad de la sección en donde me encuentro dentro de un medio digital en particular y a la estructura que estoy revisando. Ante el advenimiento vertiginoso de la tecnología de comunicación, las nuevas formas de transmitir ideas se multiplican. ¿Qué hay del diseño editorial que pertenecía únicamente al medio impreso y que ahora se ve rodeado de una infinidad de formas digitales nuevas? Lo que pasa en las nuevas herramientas tecnológicas es que tú puedes hacer como una lectura escalonada, ¿no? O sea, aquí pasas acá y acá y acá y luego bajas y luego vienes. O sea, es un tipo de estructura distinta. Entonces me parece que quienes diseñan bien todo este tipo de soportes realmente tienen como un tipo de mentalidad y como de visión distinta. Cuando tú diseñas un libro piensas, le voy a dar un ritmo, ¿no? Y puede ser texto, texto, imagen, texto, imagen, texto, 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 imagen, texto. Y así vas dando como todo un ritmo. En pues es un libro, son objetos que tienen otro ritmo de lectura y otro tipo de cosas. De qué forma haces que se pueda leer bien una letra que escojas y que se pueda leer en todos los dispositivos, ¿no? Desde tu teléfono hasta tu computadora y que siempre se lea bien. Bueno, pues es todo un tipo de trabajo con una complejidad muy increíble, ¿no? Sí estoy convencido de que estamos viviendo un momento en el cual se encuentran muchísimas consideraciones que hacen que los textos impresos y los textos digitales compitan al mismo tiempo, que se complementan al mismo tiempo, que se quitan uno al otro el lugar. Pero creo que este es el proceso que más me llama la atención, porque lo que estamos viendo es que finalmente hay un acomodo en términos de cómo usamos qué medios y para qué los usamos. El diseño editorial se extiende escandalosamente a las plataformas de comunicación contemporáneas. Son los diseñadores editoriales los que controlan y modifican el mensaje. Son ellos quienes dictan la forma en la que el conocimiento y la información deben compartirse. Se está leyendo de formas muy distintas y me parece que si el libro toma como algún otro camino, solamente va a ser un camino distinto, pero va a seguir siendo. O sea, yo creo que hay muchas personas que siguen disfrutando el libro. Coincido, nunca va a morir y nunca vamos a encontrar algo que reemplace el sabor y el olor de un libro. Completamente de acuerdo, no va a morir. Lo que sí es que cada vez más vamos a ver que hay ciertos productos que impresos funcionan muy bien y en digital no funcionan igual, y viceversa. Me gusta mucho tratar de pensar en el libro digital porque me parece que es una cosa que tiene todo por inventarse. O sea, es decir, es como cuando Gutenberg inventa, populariza la imprenta, está todo por hacerse. Lo mismo pasa ahorita con las publicaciones digitales. Pues habrá que lograrlo, o sea, como lector, a ver qué es lo que se puede hacer con todos estos soportes, ¿no?